Queridos hermanos, los saludo esta tarde en el nombre del Señor, como todos los domingos. Les doy la bienvenida también a los que nos están viendo a través de nuestra página, la página de internet. Como siempre, todos los domingos les enviamos saludos y esperamos que sea una bendición para ellos también este servicio, que nos puedan oír donde quiera que estén. Bueno, vamos a seguir nuestra lectura, nuestra enseñanza en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Vamos a ir hoy día a los versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Me molesta el sol cuando abre la puerta, así que no me deja leer. Dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra, porque podemos escudriñarla, Señor. Hoy vamos a ver algo que no puede ser tan agradable para nosotros, Señor, pero sabemos que es todo tu consejo y por eso lo vamos a exponer también, Padre Santo. Te pido un corazón sincero, un corazón receptivo para cada uno de mis hermanos, para mí en primer lugar, Señor, y para los que nos están escuchando, nos están viendo también. En tu santo nombre, amén. Bueno, el que estemos estudiando la primera epístola de Juan y estemos estudiando la Biblia en forma positiva, como decimos, y también en forma sistemática, es evidente que nos hace tocar temas como cuando tuvimos que hablar del anticristo. No era muy agradable el personaje, pero había que hablar de él, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar de un tema también no muy agradable para muchos, pero para nosotros los hijos de Dios sí debe ser una confianza tremenda. Por eso el pasaje de hoy lleva por título Una vida confiada. Acá el amor es llevado a su culminación. Para algunos traductores dice, en esto se ha perfeccionado el amor, en esto se culmina el amor, en esto se perfecciona totalmente el amor de Dios. Y él habla de que estas palabras de que se culmina no es otra cosa que continuar con lo que antes había estado diciendo. Dice que nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios que tiene para con nosotros. Y el que permanece en él, dice, permanece en Dios. Entonces, un poco siguiendo el domingo anterior, ahora el apóstol Juan nos habla de algo sumamente importante, que es perfeccionar el amor. Y la perfección del amor, dice, nos da una confianza tan grande en el día del juicio. La palabra juicio aparece en la Biblia, no la podemos obviar. Por mucho que quisiéramos sacarla de ahí, no la podemos sacar de ahí. De hecho, esto de llevarlo a la plenitud, que dice el amor llevado a la plenitud, no es otra cosa si nosotros hemos estado estudiando también el capítulo 3, vimos el versículo 10, el apóstol Juan usa un juego de palabras parecido, dice, en esto se han manifestado los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Ya? Ahí en el versículo 10 dice, en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Está hablando del amor, está hablando de la perfección del amor, para después decirnos también en el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todo esto que estamos estudiando es para llevarnos quizás a lo que llama el autor a la plenitud, o a un amor completo, o a un amor maduro. Y este amor es la evidencia en tu vida, en mi vida, querido hermano, que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. El amor de Dios nos da fortaleza en el día de la prueba. El amor de Dios es el que nos permite resistir en el día malo. El amor de Dios es aquel que nos permite, como dice Pablo a los Corintios, para que podáis aguantar. No nos va a venir tentación que no seamos más fieles a Dios, que nos dice que nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Eso es una prueba del amor de Dios también. Es el amor de Dios el que nos permite aguantar la prueba. Es el amor de Dios el que nos sostiene en las dificultades. Es el amor de Dios el que
cuando estemos pasando por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Porque donde hay amor, no hay temor. Como decíamos antes, el temor y el amor no conversan. Son dos cosas que no conversan. Bueno, el amor de Dios nos da la confianza a saber que el día del juicio, mira lo que estamos hablando, estaremos confiados esperando entrar a la presencia del Señor. Ese es el amor perfeccionado, o el amor completo, o el amor maduro. Podemos decir entonces que los hijos de Dios esperamos confiados la venida del Señor, porque vivimos en Él. Eso es una declaración como de principios para cada hijo de Dios. Esperamos confiados en la venida del Señor, porque vivimos en Él. ¿Cómo podemos estar tan confiados en la venida del Señor? ¿Cómo podemos estar confiados si viene un juicio? ¿Por qué nosotros podemos estar tan confiados? Es el tema que vamos a desarrollar hoy día. Los hijos de Dios vivimos seguros, porque tenemos la confianza de que Él ha renacido en nosotros. ¿Se recuerdan que la semana anterior hablamos de renacer? ¿Se acuerdan que hablamos que íbamos a ser completados o completos cuando fueran nuestros cuerpos transformados? Hablábamos de 1 Tesalonicenses cuando decía que nuestros cuerpos iban a ser glorificados, que los muertos iban a resucitar primero y nosotros que estemos vivos íbamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí nuestro cuerpo carnal, que hoy día es pesado, que hoy día nos cuesta, que se enferma, que se duele, que vivimos en angustia, en celo, en contienda, como dice el apóstol, va a ser transformado. Y esa es nuestra confianza. Entonces la palabra confianza en el versículo 17 es clave, porque dice, tenemos confianza en el día del juicio. No sé si alguien de los que vemos en la televisión permanentemente entra a uno de esos tribunales pueda ir confiado. Nosotros vamos a ir confiados el día del juicio. ¿Por qué? Porque tenemos una comunión con el Padre, su comunión es con el Hijo también. Volvamos a 1 Juan capítulo 1, el versículo 3. En la parte final dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1, 3. Repito, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es la primera confianza que tenemos una comunión con el Padre y tenemos una comunión con su Hijo. Volvamos a 1 Juan, capítulo 4, versículo 3. 1 Juan capítulo 3, versículo 24, dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces vamos armando esto de la confianza y la vamos sustentando en pilares, en el amor, en el Espíritu que nos ha dado. Ahí mismo, en el capítulo 4, versículos anteriores que leíamos el versículo 12, la semana pasada, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Su amor se ha perfeccionado en nosotros en la medida que permanecemos en Él. Pero hermanos, es una realidad, es un hecho cierto de la causa, como diría un abogado, como estamos hablando de juicio, de que hay un juicio. No podemos evitarlo. Hebreos, capítulo 9, vamos un poco más atrás. Hoy día vamos a ir un poco más lento buscando los versículos porque ya me han tirado la oreja varias veces, varias personas, así que... Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice así. ¿Llegaron allá? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De la manera que está establecido para los hombres de que mueran una sola vez y después de esto un juicio. Dios ha establecido eso. Dios estableció los tiempos, Dios estableció la creación, Dios estableció todo y estableció un juicio. Y dice que después del juicio no hay reencarnación. En ninguna parte de la Biblia aparece la palabra reencarnación. No aparece la palabra mutación. Habla de que vamos a morir y después que estemos muertos, dice, va a haber un juicio. La semana pasada también hablábamos de que los que mueren en Cristo van directamente a la presencia de Dios, los que mueren sin el perdón de Dios se van al lugar que se llama el Hades, ¿se recuerdan? Que en el Antiguo Testamento se llama el Seol. Bueno, nosotros tenemos la confianza de que vamos a ir a un juicio y vamos a salir absueltos. Porque nosotros no vamos a un juicio para condenación, lo que vamos a ver más adelante. Hay un juicio, pero nosotros estamos confiados.
Romanos capítulo 8, vamos a Romanos. Llegaron a Romanos capítulo 8. Dice así, versículo 1, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, si nosotros estamos en Cristo Jesús, como hemos estado viendo hasta acá, las últimas semanas, en el amor de Dios, compartiendo unos con otros, amándonos unos con otros, llegando a la plenitud, dice que no hay condenación para nosotros. Hay un juicio, hay una muerte y hay un juicio. Hermanos, no hay purgatorio. Si usted, al igual que yo, creció en su niñez en una cultura católica, le digo que no hay purgatorio, no existe. Ese fue un invento de la Edad Media. No hay purgatorio. Tampoco hay limbo. No hay reencarnación. No se trata de que si yo me porto mal acá, después vuelvo reencarnado en un escarabajo. Eso no existe, hermano. La palabra de Dios dice que una vez un juicio. Pero así como hay un juicio y está la esperanza para nosotros y está la confianza para nosotros, también, hermano, es importante que todos sepamos que los ángeles caídos serán enviados al infierno y los humanos rebeldes les seguirán. Señor Jesús dice que los guías ciegos van a ir al abismo, pero también los que seguían al guía ciego, eso no van a poder decir, no, es que me engañaron. No. Nadie podrá decir que lo engañaron. Mientras los cristianos, cada uno de nosotros, oiremos cuando seamos nombrados, ¿cierto? Se va a pasar lista, dice. Hay una canción antigua que dice, cuando ya se pase lista. Se va a pasar lista. Van a nombrarte, hermano, me van a nombrar, nos van a nombrar. Un ángel nos va a nombrar. Y podremos decir, presente. Así como en el colegio, presente, Señor, decía. No sé si todavía dicen presente, Señor, ¿o no? Bueno, los más antiguos nos poníamos de pie, se ponía de pie, ¿no? Presente, Señor. Qué hermoso será ese momento. Pero acá, en este juicio, hermano, ni siquiera habrá una investigación. No será un juicio como les dije antes, como lo que acabamos de ver. No habrá ni investigación, ni un juez, ni un abogado que te dé el Estado, ni nada. El Señor lee la sentencia y te fuiste al infierno. Aquí no viene el abogado defensor, ni los derechos, nadie. Y nadie podrá decir que no conoce a Dios. Absolutamente nadie. Tarea para la casa, lean el libro, capítulo 2 del libro Romanos. En el capítulo 2 del libro Romanos se nos dice que a todos recibimos, no lo leemos por lo extenso aquí, que a todos recibimos una conciencia que nos acusa. Todos tenemos una conciencia que nos acusa. Los que nunca han escuchado el Evangelio serán juzgados por su propia conducta, dice Romanos. Que esa conducta los acusa. Y ahí el ateo no podrá decir, no, pero es que yo soy ateo y esto no es para mí. El ateo será juzgado por su propia moral, porque él tiene su propia moral. Pero como no hay justo ni aun uno, el ateo va a ser condenado, porque va a ser un mal ateo. Entre comillas. ¿Me sigue la idea? Escuchaba un video que me llegó donde decía que una periodista le preguntaba a un pastor, ¿qué pasa si después de esto no hay juicio, no hay nada y esto no existe como lo que quisiera ella? Entonces el pastor le decía, bueno, piénselo así, si fuera así en el hipotético caso, yo no he perdido nada en mi vida, muy por el contrario, he ganado mucho vivir al lado del Señor. Pero ¿qué pasará con usted si lo que yo digo es verdad? ¿Me sigue la idea? Entonces, hermano, la parábola del trigo y la cizaña la hemos visto, está en la Biblia. Y toda la Biblia habla de esto. La parábola del trigo y la cizaña, donde dice que el Señor le dice a los obreros, dejen que crezca juntos la cizaña con el trigo, porque el día de la cosecha vendrá el Señor, segará, dice, apartará el trigo en su granero y la cizaña la echará al fuego. Y ese fuego será un fuego eterno. También está la parábola de los peces, donde dice que la red es tirada al mar y vienen los peces, pero cuando recién está en la playa podemos ver cuáles son los peces de Dios y cuáles quedan en la playa para que se la coman los carroñeros. Hay una parábola que ejemplifica muy bien esto, que está en Mateo 24. Vamos a Mateo 24.
Mateo capítulo 24, vamos a leer del versículo 1. Empezando el versículo 1 dice así. Perdón, es 25, no 24. Mateo 24 habla de la segunda venida. La parábola de las 10 vírgenes, dice así. Entonces Jesús está enseñando. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite en la Biblia, hermano, representa el Espíritu Santo. Ellas no tenían el Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Bueno, esa es una parábola que nos enseña cuando sea el regreso del Señor. Habrá gente que se va a quedar, evidentemente. Habrá gente que tendrá un destino muy distinto al destino que tendrán los hijos de Dios. Pero hermano, lo que quiero dejar claro en este primer punto es que el juicio existe, el juicio es real. Por favor, por ningún momento creamos la mentira de la reencarnación u otras cosas que son puros inventos para querer sacarle, como se dice, darle la vuelta a lo que viene, que es el juicio. El juicio viene, el juicio es así. Entonces, tenemos la otra enseñanza que ustedes la pueden ver en Lucas 24, donde habla acerca del rico y Lázaro. Dice que Lázaro va a la presencia del Señor, el otro se fue al infierno y no podía salir de allá. Y le pedía: Padre Abraham, déjame ir donde mi familia, a que le predique, a que les diga. Y le dice a Abraham: envíe a los profetas, envíe a Jesús, envíe a todos. Y no escucharon. ¿Por qué te van a escuchar a ti? Entonces hay una enseñanza, hermano, que nos guste o no nos guste, es así. Alguien me dirá: bueno, pero falta mucho para esto. Han pasado casi 2000 años y el Señor no ha regresado. Quizás ¿cuánto tiempo más habrá? Y esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿cuánto tiempo me falta a mí para ir a enfrentar al Señor? Piensen que en este fin de semana pasado, largo que él llama los fines de semana, murieron 22 personas en accidente de tránsito. 22 personas. Ahí no contamos los que están en el hospital, enfermos, 8, no, puros choques y cosas pequeñas. 22. Entonces cualquiera de nosotros, hoy, mañana, cualquier día, se tiene que presentar ante la presencia de Dios. Cualquiera de los que nos escucha. Muchas veces estamos tan preocupados de decir: no, pero eso va a pasar después, más adelante. No puede ser. Ninguno de nosotros sabe ni los tiempos, dice el Señor, ni la hora, ni nada. Hermano, y esto es insólito porque muchas veces es tan humano, porque el ser humano tiende a ponerse un velo tan fuerte en esto de no querer conversar estos temas, de no querer hablar de esto. Por eso es que el mensaje del Evangelio no solamente es paz y amor y que Dios te ama y que te traiga un paquete completo, un triple pack, como dicen ya, con todo, no. Es llamar al arrepentimiento. Es llamar al arrepentimiento. Pero muchas veces las personas están más preocupadas: oye, si yo me muero, ¿cuánto vale el funeral? Han estado en ese tipo de conversaciones: oye, ¿cuánto vale la urna? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale la foresta? ¿Cierto? ¿Y cómo está tu señora? ¿Tiene seguro vida? ¿No? ¿Que la AFP? Oye, ¿y quién se preocupa de la eternidad? La gente prefiere ignorar la eternidad, prefiere como hacerse el que no existe, hacer como que no hay una eternidad, hacer como que no hay un juicio. Y lo más común es decir que la gente diga: bueno, ahí veremos qué pasa. Mira la respuesta: ahí veremos qué pasa. Hermano, la verdad que la gente no le teme tanto a la muerte, sino lo que hay después de la muerte.
La gente vive con temor. Tenemos temores de todo tipo. Y estos temores empezaron en el huerto. Todo se originó en el Génesis. Allá en el capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, y dice el relato que Dios mismo conversaba con Adán. Y Dios llama a Adán y le dice, ¿dónde estás? Y Adán responde, me escondí y tuve miedo. Mira la respuesta que le da a Dios. Adán era un hombre, fue el único hombre privilegiado que conversó con Dios. Entonces él dice, me escondí y tuve miedo. Y de ahí, hermano, todas las generaciones han vivido con miedo. Miedo a la muerte, gobernados por el miedo al fracaso, miedo a las enfermedades, miedo a que se desate un caos, miedo a todo, miedo a los terremotos, a todo le tenemos miedo. El ser humano vive con miedo. Pero hermano, muchas veces lo peor de todo es que en lugar de enfrentar esa realidad, ¿qué es lo que hace el ser humano? Evade, ¿cierto? No piensa en eso, no piensa en la muerte, piensa en la funeraria, piensa en cuánto. Oye, ya compré mi terreno ahí en la foresta, dicen algunos, todo. Pero preocuparse de la eternidad, no. En cambio, los hijos de Dios, hermano, viviremos eternamente en la presencia de Dios. Eternamente en la presencia de Dios. Mientras Satanás, sus huestes, sus ángeles y todos los que rechazaban a Cristo, eternamente en un infierno. Eso existe, hermano, y es así. Nosotros tenemos una confianza. La confianza, ya la decía David cuando decía, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cierto? Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Como decíamos antes, cuando allá se pase lista, quizás lloraremos, pero de emoción, de estar al final en el país de nuestro Padre. Fuimos embajadores, ¿cuántos años acá? Y ahora hemos vuelto a la patria celestial. Ya no somos más embajadores. Nuestra patria celestial la viviremos, la compartiremos, la gozaremos. Sé que no es fácil explicar esto ni contar esto porque nuestra mente no entiende estas cosas, porque nuestra mente es muy finita y nos cuesta. Y tenemos que tener fe hasta para creernos esto, de que cuando Cristo vino a morir por la cruz por nosotros fue para darnos vida eterna. Porque también nosotros fuimos criados en esa cultura de que no pensamos en qué va a pasar con nosotros más allá. 2 Timoteo 4:8, vamos a 2 Timoteo 4:8. Dice así, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El juez justo me dará la corona de justicia. Entonces, mientras otros sean echados al lago de fuego, los hijos de Dios, iremos al tribunal de Cristo, dice Pablo, a recibir coronas, o a lo mejor a no recibir ninguna. Pero será ese tribunal de Cristo un lugar en el cual Dios nos va a coronar. Quizás algunos no recibamos ninguna corona porque dice que la obra de cada uno va a ser probada por fuego. Pero no estaremos en el otro tribunal. Entonces, mientras estemos acá nosotros, hermanos, mientras estemos en este mundo, ¿cuál es la tarea? Predicar el Evangelio, como estamos aprendiendo el día miércoles, y andar como Él anduvo. Pablo dice, andar como Él anduvo, andar como Cristo anduvo. Fíjate que ahí al final, volvamos a 1 Juan 3, versículo 17, dice así. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Se habían fijado en esa frase alguna vez? ¿Se han dado cuenta que ahora que estamos estudiando con calma 1 Juan, hay tantas frases que quizás muchas veces al leerla, pues yo digo acá, alguien ha leído la Biblia completa y varios pueden levantar la mano. Pero fíjate lo fuerte que dice acá. Pues como Él es, ¿quién es Él? Es Jesucristo. Así somos nosotros en este mundo.
¿Cómo armonizamos esto con lo que realmente soy? O lo que yo sé quién soy. Sé lo que soy. ¿Cómo lo armonizamos? Esa es la razón de nuestra confianza. Es que somos en semejanza a Cristo. Juan dice, porque en este mundo nosotros somos como Él. Incluso hay traducciones más literales que dicen, porque así como Cristo es, así nosotros somos en este mundo. ¡Qué responsabilidad! Así como Cristo nos ha mostrado su amor, así nosotros mostraremos nuestro amor a los hermanos. Y también a los que no son hermanos. En el contexto de esta epístola, Juan nos habla del amor como algo predominante en el Hijo de Dios. Nosotros también estamos, hermanos, obligados a tener amor unos con otros. Ahora, cuando yo digo, ¿qué es esto de tener amor unos con otros? ¿Qué es amar al prójimo? Es que ese es el único mandamiento. Juan capítulo 3, versículo 23 dice, 3:23 ahí mismo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos amó. Un mandamiento. Bueno, Jesús lo enseñó en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, ¿cierto? Con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento. Pero la pregunta, vuelvo, insisto, es decir, ¿cómo podemos decir que somos como Él? Les doy el secreto, hermano. ¿Saben por qué? Porque así como Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, completó su obra en nosotros, aquí en la tierra, y la va a completar el día de que nuestros cuerpos sean transformados. Pero mientras estemos acá, somos como Él. Les doy la siguiente ilustración. Cristo es un árbol inmenso, grande, frondoso. Cristo es un árbol hermoso, es un árbol grande. Los que conocen el sur han visto árboles enormes que uno no los puede abrazar, ¿cierto? Enormes árboles. Cristo es un árbol grande, frondoso. Nosotros somos un árbol pequeño, hermano, pero somos un árbol. ¿Me siguen la figura? Que va creciendo día a día, que cada día tiene que crecer un poquito, cada día tiene que crecer un poquito, hasta llegar a ser un árbol grande y frondoso. Pero somos iguales a Cristo porque también somos un árbol. No somos ni tan grandes ni tan frondosos, pero somos un árbol. Y así como Cristo es un árbol que da sombra, que cobija, que protege, nosotros también debemos ir para allá. Cobijar, proteger, crecer, dar fruto, ser frondoso. La vida de un hijo de Dios, hermano, no da lugar al temor. Ese destino eterno que está preparado del infierno es para Satanás y sus ángeles, no es para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es un árbol pequeño. Es un árbol pequeño. Por eso pasamos al versículo 18, donde dice, la confianza en el amor echa fuera el temor. Versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando alguien está temeroso, es porque teme a un castigo. El niño que se porta mal anda temeroso porque sabe que le llega el castigo. Acá Juan habla como en términos negativos. No hay temor en el amor, así como la fe y la duda no pueden existir juntas, porque la fe es fe y no puedes dudar. Si tienes fe no dudas, entonces la fe no van de la mano con la duda. Tampoco el temor va de la mano con el amor. Son excluyentes, mutuamente excluyentes, como se diría en matemáticas, ¿cierto? No son complementarios. Los cristianos que al cumplir el mandamiento de Dios muestran su amor por Dios y su prójimo no tienen que tener temor. Entonces, que vamos a hablar del juicio. Estoy hablándoles, hermano, también de la confianza, porque muchas veces también se habla mucho del juicio, de lo que es el juicio, y hay personas que tratan de describir cómo será, cuando realmente no tenemos en la Biblia una descripción clara de cómo va a ser. Nos habla de que hay un juicio, pero no tenemos todo tan claro. Lo único que quiero transmitirles hoy, y que cada uno de nosotros
salga de acá lleno de gozo, de saber que ese día nosotros es cuando vamos a entrar a la presencia de Dios, a vivir eternamente. Y otros son los que van a ir al lago de fuego. La palabra temor sabemos que siempre tiene dos significados en la Biblia. Uno que es un temor en el sentido de que no me pase, no voy a ir al infierno, ese temor, ese que está hablando acá. Y hay otro temor que también que es reverente, que es el que nosotros los hijos de Dios tenemos por Dios. Nosotros tenemos un temor reverente, respetuoso hacia Dios. El temor del Hijo de Dios es de respeto a Dios, a su presencia, a su figura, a lo que Dios es Él. Pero no se refiere a un temor al castigo, porque nosotros no vamos a ser castigados. Jesús pagó el precio en la cruz. Él recibió el castigo. Por eso es que cuando el día miércoles el pastor Carlos habla del sustituto, Jesús fue el sustituto. Él recibió el castigo que yo merecía. Hermano, como le dije antes, el Hijo de Dios ama y respeta, pero no vive en temor. Vamos a Romanos, vamos a Romanos capítulo 8 nuevamente. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, papito, ¿es cierto? No recibimos un espíritu para estar esclavizados. Antes éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del mundo, éramos esclavos de las apariencias, éramos esclavos de tantas cosas. En una iglesia hay tantas personas, cada uno en su antigua vida fue esclavo de algo. Puede haber sido esclavo de un vicio, puede haber sido esclavo de una vanidad, de obsesiones, de apariencias, de cosas. Por eso es que cuando Cristo nos llama a vivir en amor, nos llama a vivir libre de esas cosas, de esos temores. Temor a no ser aceptado. Entonces viene un exceso de preocupación por la persona por miedo a la aceptación, de no ser rechazado. Nosotros, hermanos, no tenemos temores, no debemos tener ningún tipo de temor, porque en la medida que el amor, véanlo así, en la medida que el amor va inundando, que el Espíritu Santo de Dios va inundando nuestro ser, va inundando nuestro espíritu, nuestra alma, va botando los temores. ¿Me sigue la idea? Este es como, nosotros somos un contenedor. En la medida que este contenedor lo llenamos de amor, lo llenamos del Espíritu de Dios, lo llenamos de la palabra de Dios, vamos echando fuera el temor. Si no le damos al Espíritu, a nuestro templo, que hablábamos la semana pasada, el tabernáculo, el templo de Dios, no le damos lugar al Espíritu Santo, no le damos lugar al amor de Dios, va a empezar a llenarse de otras cosas. Vamos caminando, oye, les aseguro que en un rato nos llenamos de otras cosas nomás, cosas de ir al mundo y necesitamos estar mucho tiempo allá. Hermano, el amor de Dios y la comunión que nosotros disfrutamos es como el motor que tenemos y es el aceite en nuestras lámparas. El Espíritu Santo es el aceite en nuestras lámparas que nos permite que cuando venga el Señor vamos a ir a su encuentro. En cambio dice, nosotros como hijos de Dios vivimos un amor reverente. Vamos a buscar un pasaje para confirmar esto. Está en Primera de Pedro, hay otro más, pero quiero que vean este nomás. Primera de Pedro 1:7, Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:7. Uno 1:17. Dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese es un temor reverente que nos habla el apóstol Pedro, que nosotros, cada hijo de Dios, debe tener. Porque el perfecto amor que nosotros estamos cultivando y estamos creciendo, cada día nosotros echa fuera el temor. Ese temor de terror no existe en el Hijo de Dios, no puede existir en el Hijo de Dios.
el amor que está completo, porque cuando el amor se manifiesta, en el acto de amar al prójimo, hermano, cuando vamos en eso, entonces el temor ya no existe. Ese miedo a Dios ya no tiene lugar en nosotros. El inconverso, le gusta o no, llega a un punto en que vive con temor a Dios. El otro día conversábamos con los hermanos que nos reunimos los días miércoles temprano en la mañana y decíamos quizás a veces nosotros somos por querer ser tan condescendientes con las personas, cometemos el error de no decirles la verdad completa. Dios te ama, todo, pero nos da como algo, quizás nos falta el coraje, no sé, o por no herirlo, no le decimos, mira, Dios te va a mandar al infierno. Tú vas para allá. Arrepiéntete. Pero esa es la verdad. Y muchas veces tenemos que hacerlo porque ese golpe de shock, como se dice ya, estremece a la persona. Porque si todo el tiempo le estamos diciendo que está bien, que no se preocupe, que va por el camino correcto, que le falta dar unos pasitos más nomás, pero va bien encaminado. No. El infierno está lleno de gente con buenas personas. Porque cuando nosotros le hablamos de esto, alguien me dice, pero ¿cómo vas a predicar un evangelio del temor? No es eso, hermano. Es una realidad porque la gente ya tiene temor. La gente vive con temores, como les dije antes. El ser humano vive lleno de temores, esclavo de temores, de todo tipo, de toda especie. Y la única forma de sacar esos temores es que Jesucristo llene su vida. Y que Jesucristo llene su vida y empieza a inundarlo todo. Y cuando lo inunda todo, se van los temores. Porque la gente tiene miedo a un castigo también. Porque como dice el libro de Romanos, a cada uno le dio una conciencia del bien y el mal. Dios puso una medida de fe en cada persona. Dios puso una cuota de fe. Dios dio una conciencia para discernir entre el bien y el mal. Los seres humanos, aunque tú nunca le hayas hablado de Cristo, sabe discernir entre el bien y el mal. Hasta un niño pequeño sabe discernir entre el bien y el mal. Sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo y se esconde cuando hace una maldad y sabe todo. Porque, hermanos, cuando hay desobediencia, hay temor. Hay miedo. ¿Dios corrige al Hijo de Dios? Sí, lo corrige, nos corrige. Permanentemente nos corrige, pero no nos castiga. Porque como les dije antes, Jesús pagó el precio. El castigo está para los otros. El castigo está para allá. Vamos a ver un pasaje que está en Apocalipsis, capítulo 6. Un poquito más allá nomás de donde estamos. Aquí cuando son abiertos los sellos, ya están abriéndose los sellos. Y ya Dios estamos en la parte del juicio al cual los hijos de Dios no vamos a llegar. Apocalipsis 6, versículo 15. Siempre yo les sugiero después en su casa, los que anotan, puedan leer todo el contexto. Acá por temas de tiempo no podemos leerlo. Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 15 dice así. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué se escondían? Porque se abrió el sexto sello y empezó el juicio de Dios. Que daba lo mismo si eras rey, si eras gobernador, si eras siervo, si eras esclavo, si eras libre, que era lo que sea. Quizá hoy día diríamos, da lo mismo si eres ingeniero, si eres enfermera, da lo mismo. Siervo, libre, gobernador, grande, poderoso, pequeño, todos se escondieron, porque el juicio de Dios había llegado. Cuando venga el Señor nuevamente, ya no vendrá como Salvador del mundo, sino vendrá como juez. Vendrá a juzgar. Pero hermano, como Cristo pagó, yo puedo sentarme con confianza en la mesa del Padre, como siempre usamos la parábola del Hijo Pródigo. Yo puedo sentarme con confianza en la mesa del Padre, con ropas nuevas, porque el Padre mató, dice, el becerro gordo para que disfrutemos. Pero eso fue porque Cristo pagó por mí. El que teme no ha perfeccionado en el amor. Y ustedes me dirán, hermano, ¿sabe? Yo también tengo temores, me dirán. Y créanme que no es algo muy, muy lejano un hijo de Dios tener temores también. No podemos decir que hoy día
Somos un árbol pequeño, ¿cierto? Dijimos que éramos un árbol, pero un árbol pequeño. Y como árbol pequeño tenemos temores. No deberíamos tenerlos. Pero en la medida que nos acerquemos a Dios, que tengamos la comunión, que dice 1 Juan, que la comunión con el Padre, que la comunión con el Hijo y que el Espíritu Santo viviendo en nosotros, vamos a ir echando fuera los temores. Hermana, hermano, si usted tiene algún temor, no crea que por eso se va al infierno tampoco. Usted ya es un hijo, una hija de Dios. Pero esos pequeños temores que aparecen cada cierto tiempo es porque no estamos confiando, no estamos teniendo la fe que deberíamos tener, no estamos teniendo nuestros ojos puestos acá, todavía en la tierra y no allá. Tenemos que poner los ojos allá, a donde vamos. Nosotros no podemos tener pensamientos negativos. No podemos decir que el que tiene temor, siendo un hijo de Dios, carece de amor. No. Yo no quiero juzgar a nadie, ni estoy aquí para eso. Lo que debemos hacer como hijos de Dios es darle un golpe de timón a nuestra vida, acercarnos a Dios, leer la palabra, entrar a la comunión con los hermanos, venir a la iglesia. Hay veces en que el día domingo hemos tenido ir 3 veces aquí a la iglesia, en la mañana al servicio, que en la tarde otra actividad, que una presentación, y en la tarde, y nos ha tocado con el pastor Carlos, con nuestro hermano Cristian, y créanme que es un gozo tremendo, hermano. Es un gozo tremendo. Entonces, el perfecto amor echa fuera el temor, pero nuestro amor aún no es perfecto, hermano, por eso pueden haber por ahí algunos temores pequeños. Debemos eliminarlos. Pero no podemos poner en duda nuestra salvación, eso no. Cuando muchas veces, como les dije antes, el cristiano tiene temores, es porque no se ha perfeccionado en el amor, tan simple como eso. Y esa es la tarea, todos los días alimentarnos, todos los días ir creciendo, hasta que echemos fuera completamente el temor. Pero lo que nunca debe temer el Hijo de Dios es lo que teme el inconverso, que es el juicio. Ese temor no es para nosotros. Mentira. Entonces, ya como para ir concluyendo todo lo que hemos hablado, la pregunta es, para no tener temor y para vivir confiado, para tener la fe, para tener la certeza, para tener el amor, ¿cómo crecer en el amor y la confianza? Porque las palabras claves de hoy son amor, que venía del estudio anterior, y confianza. Confianza en el día del juicio. Amor, porque es la clave de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo crezco en amor y confianza? A mí no me interesa hoy día hablar tanto del juicio, del apocalipsis. Acá en la iglesia lo hemos estudiado como 3 años, no sé cuántas veces, ¿cierto? Y podemos volver a estudiarlo una vez más porque siempre nos hace falta. Pero ahora yo estoy acá para que cada uno de nosotros y los que nos están viendo terminen el día y de aquí para adelante confiados en que somos hijos de Dios. Y la pregunta sale nuevamente, ¿cómo crecer en amor y confianza? Para así poder echar fuera todo el temor fuera y vivir en amor. Número 1. Anoten si quieren, número 1, o lo ven de nuevo en su casa. Meditar en la obra de Cristo en la cruz. Hermano, es fundamental que nosotros meditemos en la obra de Cristo en la cruz. Más que mirarte a ti mismo, más que mirarme yo mismo, más que mirarte a ti mismo, a veces con un afán, a veces castigador también. Y decir, oye, pero tengo luchas, tengo dudas, tengo caídas. Reflexiona en el poder de Dios, hermano. Pedro se cayó. Pedro, y no solamente una vez, varias veces. Incluso cuando ya había pasado lo del Espíritu Santo, el Pentecostés y todo, dice Pablo que un día lo tuvo que encarar porque comía con los judíos y dejaba al lado a los gentiles para que los judíos no le dijeran nada. O sea, hacía acepción de personas. Entonces, pero más que fijarte en eso, más que andar preocupado en tus caídas, en tus luchas, reflexiona en el amor de Dios, más que en tus capacidades. Nuestras dudas, hermanos, muchas veces ofenden a Dios y ofenden la cruz de Cristo. Cristo murió una sola vez por nosotros y para siempre. Entonces, meditar en la obra de Cristo, primero. Segundo, contempla en tu vida las evidencias de Cristo. Tú me dirás,
Otro problema, hay evidencias de Cristo, sí, hermano. Ocurre que muchas veces no nos damos cuenta. Pero yo me atrevo a hacer un ejercicio con cada uno de nosotros, de lo que éramos años atrás, lo que somos ahora. Es evidente que hay evidencias de Cristo en nuestra vida también. Una primera evidencia es esta. Me gozo en venir a la casa de Dios. El día domingo, si un día domingo no vinieras a la casa de Dios, ¿te sentirías que te falta algo? Yo creo que sí, ¿cierto? Eso es una evidencia que eres un hijo de Dios. Si no te da lo mismo venir que no venir. Me gusta aprender de la palabra de Dios, es otra evidencia. ¿Te gusta aprender de la palabra de Dios? Saber. Un día aprendiste algo y te gustó aprender eso. Me gusta compartir con mis hermanos. No solo los asados, también el día lunes el estudio, ¿cierto? Hermanos, a veces nos falta compromiso. Y también a veces hay pecado en la vida de cada uno de nosotros. Puede ser tu caso, que tu vida de oración, tu testimonio, no están bien, no andan bien. Y no quiero ser contemplativo en esto que estoy diciendo, pero que seas un cristiano pequeño no deja de ser un cristiano. ¿Me siguen la figura? Eres un cristiano pequeño. Si frente a la primera reunión en la oficina empiezan los chistes y las tallas, las cosas de doble sentido, y tú eres el que está armando la fiesta. No, hermano. Empieza a tener evidencias, da un testimonio, medita en la obra de Cristo, contempla tus evidencias. Cada uno de nosotros tiene que crecer. Somos un roble como Cristo, pero un roble pequeño. Bueno, los que hemos tenido la bendición, bueno, yo soy del sur, pero tenemos la bendición de ir muchas veces allá y ver, mira, este árbol antes era así, ahora está así, ahora está así. ¿Cierto? Yo tengo esa bendición de ir siempre al mismo lugar. Entonces uno ve cómo han ido creciendo los árboles y los vio chiquititos. Ya tengo hartos años, entonces he podido ver los robles cuando ya ahora están grandes. Pero hermanos, el que seamos un árbol pequeño no significa que no seamos un árbol. Eso tenemos que tenerlo aquí. Métanselo así aquí, bien. Estoy tratando de simplificar lo que más puedo, algo tan profundo. En muchas iglesias se predica que la salvación se pierde. Quizás como una forma de tener a la gente ahí siempre temerosa. Nosotros estamos enseñando el correcto evangelio, todo el consejo de Dios. Pero no por eso es motivo, como dice el propio apóstol Pablo, que vamos a seguir pecando para que abunde la gracia. No, eso no puede ser. Ahí tendrías que entrar a cuestionarte si realmente eres un hijo de Dios. Porque puede que estés sinceramente engañado. Pero estas evidencias van a demostrar que eres un hijo de Dios. Medita en la obra de Cristo. En lo que dice en tu vida. Contempla tu vida cristiana. Amas venir a la iglesia, amas la comunión, amas leer la palabra, amas la oración. La oración te consuela, realmente te relaja, te deja tranquilo. Reposas en la oración. Y hermano, tercer punto, crecer en santidad. Nosotros tenemos día a día que ir creciendo en santidad. Y esta palabra es fuerte porque es lo que más nos cuesta. Pero es también lo que Dios quiere en nosotros, que cada día crezcamos en santidad. Vamos creciendo en santidad, como hemos dicho antes, cuando escuchamos a un hermano, cuando a veces vamos caminando por el centro y alguien nos detiene y queremos arrancarnos, pero no nos arrancamos. Sí, escúchame, cuéntame, ¿qué te pasa? Vamos creciendo en santidad. Cuando somos capaces de apartarnos en la reunión social, cuando empiezan las tallas doble sentido, vamos creciendo en santidad. Cuando vamos a, no sé, pues a esa fiesta que da la empresa, pero yo me retiro a la hora prudente porque sé que de ahí para adelante pasa cualquier cosa. Así vamos creciendo en santidad, hermano. En cosas prácticas, en cosas que enfrentamos día a día. Noé, cuando entró en el arca con su familia, dicen que cuando Noé entró en el arca y cerró la puerta, no estaba lloviendo. Hubo 7 días que estuvo en el arca. Y comenzó a llover. Me imagino que él estaba con su familia
llenos de gozo en el arca, pero también con tristeza, porque los de afuera comenzaron a gritar y a lamentarse. Pero Cristo es nuestra arca. Nosotros estamos en el arca. El arca de Noé es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. Y nosotros estamos en el arca. Y en algún momento empezará la lluvia, empezarán los lamentos, los gritos, y nosotros estaremos seguros. Hermanos, ya como para ir terminando, nosotros también, como les decía, en la televisión vemos todos los días noticias donde aparecen personas en los tribunales, unos con la ansiedad de recibir condenación, otros con la alegría de ser absueltos porque fueron hallados inocentes. Nosotros tenemos a Jesucristo que pagó el precio, por eso somos hallados inocentes, no porque lo seamos, porque Cristo pagó el precio. Esa es la imputación. Y lo único que puedo decir para terminar, como dice el apóstol Pedro, pero el día del Señor, hermano, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella, todo será quemado. Puesto que todas estas cosas, dice el apóstol, han de ser deshechas, ¿cómo nosotros no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día en que el Señor venga, en el cual dice que los cielos serán deshechos, encendiéndose, y los elementos siendo quemados se fundirán? El otro día escuchaban un ruido en la 9ª región y estaban todos aterrados. No sabían qué era. Imagínense cómo será ese día. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia de Dios. Segunda de Pedro 3:10, para los que quieran leerlo en sus casas. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar.